¿Qué hizo que tu dulce abuela explotara frente a toda la familia? Mi abuela Ruth siempre había sido la persona más silenciosa de nuestra familia. Enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de 20 euros dentro, horneaba demasiadas galletas en Navidad y nunca levantó la voz. Ni siquiera cuando mi primo Tyler rompió su jarrón favorito, o cuando tío Pedro aparecía borracho en las cenas familiares. Entonces, cuando toda nuestra familia se apretujó en su pequeña sala después del funeral del abuelo para escuchar la lectura del testamento, nadie esperaba drama, especialmente no de ella. Tío Pedro, el hermano mayor de mi papá, se había comportado como el rey de la familia durante años. Siempre se jactaba de lo cercano que era al abuelo, de cómo ayudaba con las finanzas y conocía al abogado personalmente. El tipo incluso usó traje en el funeral cuando nadie más lo hizo, como si estuviera tratando de verse importante. Cuando el abogado se levantó y empezó a leer, se me hundió el estómago. El testamento daba el 90% de todo a tío Pedro y dividía el 10% restante entre mi papá y tía Lisa. Todos se veían sorprendidos excepto Pedro. Realmente se recostó en su silla con esta sonrisa asquerosa, como si hubiera ganado la lotería. Pero entonces abuela Ruth se levantó lentamente de su silla, caminó hacia el abogado, tranquila como siempre, y pidió silenciosamente ver el documento. Después de mirarlo por unos 30 segundos, se quitó los anteojos de lectura, los puso en la mesa de centro y dijo con la voz más pacífica: "Este no es el testamento real". Toda la habitación quedó en silencio mortal. Literalmente podías escuchar el reloj haciendo tic-tac en la pared. El abogado se veía totalmente confundido. La cara de tío Pedro se puso blanca como una sábana. Entonces abuela Ruth fue a la cocina y regresó con este sobre grueso cubierto de etiquetas y sellos oficiales. "Esta es la versión final", dijo, entregándosela al abogado. "La actualicé con Carlos, el verdadero abogado de vuestro padre, hace 3 meses después de descubrir lo que Pedro estaba haciendo". ¿Lo que estaba haciendo? Tío Pedro saltó. Su voz se quebró. ¿De qué diablos estás hablando, Ruth? Fue entonces cuando la voz de mi dulce abuela de voz suave empezó a temblar. No de miedo, sino de pura ira. "Has estado robando a tu padre durante 2 años, Pedro". Al principio no quería creerlo, pero después de encontrar los retiros del casino, las facturas falsas por trabajo que nunca hiciste y esas firmas falsificadas en sus cheques, supo exactamente qué tipo de hijo eras realmente. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propio latido del corazón. La boca de tío Pedro se abría y cerraba como un pez. Abuela Ruth entregó el Nuevo Testamento al abogado y le dijo que lo leyera en voz alta. Este dividía todo equitativamente entre todos los nietos y dejaba una gran donación al refugio de animales, donde abuelo hacía trabajo voluntario cada fin de semana. Tío Pedro no recibió absolutamente nada, ni siquiera el reloj del papá. Fue entonces cuando tío Pedro perdió completamente la cabeza. Empezó a gritar que se lo estaba inventando todo, que se estaba volviendo senil y no sabía de qué estaba hablando. La llamó una mujer vieja amargada que tenía celos porque abuelo lo amaba más. Incluso dijo que probablemente tenía demencia y estaba siendo manipulada por mi papá. Y fue entonces cuando mi dulce abuela explotó. Se volvió hacia él y su voz se volvió más fuerte de lo que alguien en nuestra familia la había escuchado jamás. "Robaste a tu padre moribundo, Pedro. Lo hiciste pasar sus últimos meses preocupándose por dinero mientras tú lo apostabas. Mentiste a toda esta familia y nos hiciste creer que lo estabas cuidando. Pero no eres más que un ladrón codicioso y patético, y ahora serás tratado exactamente como tal". Tío Pedro trató de argumentar de vuelta, pero abuela Ruth no había terminado. Regresó a la cocina y volvió con una carpeta manila llena de papeles, estados de cuenta bancarios, copias de cheques falsificados, capturas de pantalla de mensajes de texto, incluso emails impresos que Pedro pensó que nadie vería jamás. Resultó que tía Lisa había estado ayudando a abuela a recopilar evidencia durante meses. Había planeado todo esto. Esperó hasta que toda la familia estuviera en una habitación para que todos vieran quién era realmente tío Pedro y nadie pudiera defenderlo nunca más. Tío Pedro agarró su abrigo y salió furioso, azotando la puerta tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Nadie trató de detenerlo. Entonces abuela Ruth se sentó de nuevo en su silla como si no hubiera pasado absolutamente nada. Se alisó el vestido y miró alrededor de la habitación con una pequeña sonrisa. "Ahora, ¿quién quiere cuadraditos de limón? Hice extra".